Es una situación realmente lamentable lo que se está viviendo con el transporte, pero debemos manifestar que este es el resultado del modelo fracasado del MAS, del modelo del populismo autoritario de quienes nos vienen gobernando durante 2 décadas, pero además de eso vemos la incapacidad y la inacción de las autoridades municipales, ¿no? Se tiran el bulto entre unos y otros, tanto el consejo como la alcaldía, y esto es una situación que realmente pone en vilo el conjunto de los cruceños y bolivianos que deben acceder al transporte público. Además de eso, no se puede ser permisivos en el sentido de que se instrumentalice el derecho a la protesta para la comisión de hechos vandálicos, como hemos visto en horas de la mañana, donde se le estaban pinchando las llantas a otros vehículos que también prestan transporte público. Entonces no se puede llevar adelante este tipo de acciones, pero nos demuestra el estado de anomia total en el que nos encontramos actualmente en Bolivia. Bueno, Luisa, vamos a hablar ahora, estamos a solo 2 semanas de las elecciones judiciales, que también serán parciales. Primero es inédito que hayan, o sea, debe ser uno de los pocos casos en el mundo que se vote, ¿no? En forma, diríamos, abierta por los candidatos, que además se escogen finalmente en el Parlamento, con algunas importantes observaciones sobre la dependencia política. Y luego lo otro nuevo, inédito, es que sean unas elecciones parciales. He leído una posición del diputado Carlos Alarcón de plantear que se vote nulo en las elecciones judiciales. No han faltado quienes dicen cómo plantean nulo si estaban impulsando Comunidad Ciudadana las elecciones judiciales. Me imagino que porque ha cambiado la forma que va a ser ahora parcial, lo cual. ¿Cuál es la posición de Comunidad Ciudadana sobre esto? Bueno, Tufi, gracias por introducirnos en este tema. Creo que es muy importante abordar el tema de las elecciones judiciales. En primer lugar, aclarar que Bolivia es el único país del mundo en el que se elige de esta manera las autoridades judiciales. Hay otro, ¿no? Creo que en México están queriendo. Eso, exactamente. En México están buscando meterle al fiel estilo de Evo Morales y obviamente encaminarse en ese sentido. Sin embargo, hay bastante oposición y oposición dura en torno a este tema en México, así que esperemos que no caigan en esta misma desgracia, porque yo creo que una de las peores cosas que tenemos en el país es la justicia podrida, esta justicia que la hemos denominado como tiranía judicial. Y para nosotros esta tiranía judicial no solamente es el órgano judicial, es el Ministerio Público y es la policía boliviana, que se han convertido en 3 pilares fundamentales de la extorsión, de la persecución y del abuso, ¿no? Ahora bien, en el tema concreto de la elección judicial, creo que se lo dije en este espacio, creo firmemente, o creía hasta ese momento, que no iba a desarrollarse el proceso judicial, pero ahora han utilizado otra metodología. Va a haber parcialmente, pero van a quedarse 5 de 9 departamentos, es decir, que van a seguir con la mayoría de los autoprorrogados. Entonces no estaba tan equivocada en mi teoría, y con esto van a seguir pues manejando el Tribunal Constitucional a diestra y siniestra, van a seguir haciendo lo que les da la gana con las instituciones de este país. Y no solo eso, sino que ¿qué nos garantiza de que el próximo año no salga el gobierno del MAS a decir, no saben qué, ciudadanos, saben qué, jóvenes? Ahora, como no se desarrolló el proceso eleccionario de las judiciales completo, le vamos a meter a los departamentos que faltan, y como no pueden haber 2 elecciones seguidas, yo, Arce, me quedo un año más como presidente del país. Entonces son elementos. Puede ser un argumento ese. Sin dudas, y son elementos que debemos tomar en cuenta, no los podemos dejar pasar por alto, y sin lugar a dudas, yo creo que el gobierno, si pretende ir en esa estrategia, está jugando con fuego y se va a quemar, porque la gente ya no aguanta el abuso, ya no aguanta la crisis inminente en la que nos encontramos, el tema de los pasajes, el tema de la canasta familiar, el tema de los dólares, de la falta de empleo, y yo creo que eso es el eje central ahora de preocupación de la gente. Y en relación al tema de lo que manifestaba el voto nulo, este es un posicionamiento personal del diputado Carlos Alarcón. No es un posicionamiento institucional de la bancada. Seguramente en el transcurso de los próximos días tendremos alguna reunión y ahí se dará la posición institucional al respecto. ¿En su caso ya usted tiene una posición al respecto? Mire, yo soy escéptica pues con este proceso, ¿no? Entonces, lamentablemente es una situación compleja, así que tendremos que ver qué es lo que pasa. Sí. Bueno, diputada, otro de los temas
que se plantean como de decisiones a tomarse estos días es la aprobación del presupuesto general del Estado 2025. Hay escepticismo también en sentido de que se vaya a aprobar en el Parlamento, porque el año pasado no se aprobó, pasó directamente ya bajo decreto, ¿no? Ley, al cabo de 60 días el presidente tiene esa potestad. Ahora se va a aprobar, ¿cómo lo ve? Además ya hay varias observaciones al presupuesto, desde las regionales, que dicen que por ejemplo Santa Cruz va a disminuir su presupuesto, la gobernación en 200 millones de bolivianos, hasta otras ya más nacionales, ¿no? Que tienen que ver con gastos y con el ampuloso presupuesto mayor inclusive que este año. ¿Qué piensa en relación a ese tema? ¿Se va a avanzar o cree que se puede cambiar ese proyecto de presupuesto? Mira, Tufi, en primera instancia este es un mamarracho y realmente nos indigna de sobremanera que el MAS pretenda tomarle el pelo al conjunto de las familias bolivianas cuando nos encontramos en medio de esta crisis económica que ya es insostenible. El presupuesto general del Estado que ha presentado el órgano ejecutivo es hipercentralista. Se queda con el 89,9% de recursos de las regiones, distribuyendo las migajas del 10,1% a 339 alcaldías, 9 gobernaciones y 14 universidades públicas, y todavía tenemos un ministro que sale a golpearse el pecho a decir que se está dando más recursos a las regiones para la educación y para la salud. Y aquí queremos aprovechar el espacio, Tufi, para decir que en el caso particular de la salud tenemos el hospital de Montero paralizado hace 6 años, cuando ya la gobernación ha cumplido con la tuición de la construcción y de, a medias y de la dotación. Sigue a medias, no hay dotación de ítems cuando los ítems son responsabilidad del nivel central del Estado, y obviamente acá vemos que es una mentira y una falacia el tema de que hay preocupación en la salud para las regiones, y por el otro lado vemos el tema de la educación con muchísima preocupación porque son 7 años consecutivos en que se entrega la misma cantidad de recursos económicos para las universidades públicas cuando los estudiantes se han multiplicado. De 7 años atrás a la actualidad, obviamente hay muchísimos más estudiantes, Tufi, y no podés pretender darles el mismo presupuesto. No bastando con esto, la redistribución que se hace para las regiones está amparada en un censo trucho, en un censo fraudulento, y esto es una afrenta directa contra el departamento de Santa Cruz, peor aún cuando nos recortan recursos económicos como departamento, y es una situación que realmente preocupa, ¿no? Además, por el otro lado, tenemos que este presupuesto nos devela por 12avo año consecutivo el déficit fiscal que tenemos como país. Está rodeando el menos 9,2% el déficit fiscal. Asimismo, tenemos de que hay observaciones como por ejemplo que se han incorporado disposiciones de contrabando, como es el caso de la confiscación que se pretende realizar para los productores, generando un desincentivo a la producción nacional, y que esto devela el verdadero fin o la verdadera cara del MAS, que es obviamente atentar contra la propiedad privada y el Estado de Derecho. Diputada, por lo que se ve, ¿el tema va a ser debatido o pasará nomás por alto? Mire, yo pienso que el gobierno no tiene el mínimo interés en que esto sea debatido en la asamblea. Creo que ellos van a buscar a repetir la estrategia de ¿Cuántos días les quedan año a los diputados y senadores para tratar el tema? 2 semanas máximo. En realidad yo pienso que las sesiones serán hasta el 22 de diciembre, tendremos que ver, pero encima van a pretender meterle de facto también a la vacación, como lo han venido haciendo desde el año pasado, a pesar de que nosotros nos hemos opuesto institucionalmente como bancadas de oposición. Y creo que ellos van a querer tratar de aprobar este presupuesto de manera tácita, es decir, de forma implícita, por el tema constitucionalizado de que pueda aprobarlo Arce. ¿Es el único tema que queda ya en la gestión legislativa antes de la vacación del Parlamento o hay otros? Porque creo que hay el tema del artículo único de algo que era muy urgente, ¿no? Un proyecto de ley. En realidad hay una serie de créditos que el gobierno va a pretender aprobar. Está el tema del proyecto que han enviado de la redistribución de los escaños parlamentarios. Exacto, sí, ese. Entonces nosotros tampoco como región podemos aceptar las migajas que pretenden asignarnos de un parlamentario más cuando sabemos que mínimamente corresponden 3 parlamentarios más en la región, ¿no? Por la cantidad de población que tenemos.
Complicado entonces la agenda del Parlamento, ¿no? Está muy trabada, sobre todo la Cámara de Diputados, no puede sesionar, ¿no? La última sesión creo que duró 28 o 29 minutos, si mal no recuerdo, y obviamente esto es resultado, reitero, del modelo populista y autoritario del MAS, porque mientras Evo Morales y Luis Arce y sus evistas y arcistas están disputándose el poder por ver quién va a administrar el narcotráfico, la corrupción, el abuso de poder, el ciudadano a pie está viendo cómo va a llegar a fin de mes. Está viendo esos problemas que son estructurales para las familias bolivianas. Diputada, hemos visto que usted ha informado de una representación ante la CIDH por el tema de los detenidos políticos. Justamente, Tufi, la semana pasada hemos enviado una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habiendo agotado ya todos los recursos en la vía interna, los recursos a los cuales por formalismo hemos tenido que acudir a la tiranía judicial, porque sabíamos que estos señores, a pesar de las declaraciones del exministro Iván Lima, no iban a prosperar, pero lo teníamos que hacer por el formalismo para poder acudir a las vías internacionales. Ya hemos presentado esta solicitud y ahora el siguiente paso sería esperar una respuesta positiva, donde hemos establecido dos aspectos. El primero, que es que se declare la violación de los derechos humanos de los presos políticos, y el segundo, la liberación de los mismos. En primera instancia se ha ¿Quiénes serían la demanda de libertad para quiénes? ¿El gobernador de Santa Cruz? Yanine Áñez y Marco Antonio Pumari. Ellos son obviamente los primeros de los cuales se está presentando en este caso, porque sería el hilo conductor para buscar la liberación de los cerca de 300 presos políticos que tenemos en el país, y obviamente en caso de que esto sea positivo, acudir obviamente a la Corte Penal Internacional, que en realidad es el fin que tenemos para que se le pueda dar justicia a quienes están presos por una situación realmente arbitraria del masismo. Bien, diputada, vamos a hablar un poco del escenario preelectoral, porque han comenzado a salir encuestas. La última fue la encargada por Marcelo Claure, que muestra como actores competitivos, por lo menos en esta altura, 9 meses de las elecciones, al propio Evo Morales, a Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina. No tanto aparece Carlos Mesa, aparece muy bajo en esta intención de votos. ¿Cómo está viendo usted este panorama? Bueno, Tufi, yo creo que debemos dejar en claro el hecho de que hay una encuestitis. Han aparecido encuestas de muchas personas, de muchas naturalezas, de muchas índoles. Creo que esta es una de las tantas encuestas que ha aparecido. Bueno, no hay candidaturas inscritas como tal, no tenemos candidatos ni binomios, entonces no podemos decir que este es un resultado que se va a dar de cara a las próximas elecciones, entonces no vamos a entrar al detalle. Además que la realidad en Bolivia, sobre todo la realidad política, es muy dinámica, entonces cambia de un día para otro. Ahora, diputada, se ha mencionado mucho que usted sería precandidata a la vicepresidencia dentro de Comunidad Ciudadana. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, como dije antes, falta mucho tiempo para las elecciones. En este momento nosotros estamos abocados en nuestra gestión parlamentaria. Estamos preocupados por el tema de la crisis económica, de la falta de gasolina, de diésel, etcétera. Sin embargo, estamos en el ejercicio de nuestra función, trabajando en ese sentido. Ya más adelante se hablará de las elecciones. ¿Cuándo más o menos? ¿Abril? Por ahí. Bueno, el calendario electoral más o menos es abril, mayo, la inscripción creo ¿no? que es abril, sí, de los binomios. Sí, Karen. Diputada, ¿cómo lo ve y qué le parece que Evo Morales circule en estas encuestas preelectorales? Bueno, yo creo que Evo Morales es un abusivo de poder, pero hay que decirle fuerte y claro a Evo Morales que no puede ser candidato. Evo Morales no está habilitado para las próximas elecciones, y eso ya se lo ha dicho un referéndum, se lo ha visto en el fraude monumental que tuvo que realizar el 2019, y obviamente también existen las resoluciones, incluso desde los organismos internacionales, que le dicen que no. ¿Qué opina de que Manfred Reyes esté buscando a una candidata a la vicepresidencia, una mujer? Bueno, yo creo que obviamente existe el sentido de paridad. De hecho, hemos visto que existe un proyecto de ley que busca que en las candidaturas a presidente y vicepresidente se cuente con esta paridad y con esta alternancia. Entonces, obviamente eso creo que es un avance para la representación femenina. Sin embargo, veremos si es que así lo consolida. Bueno, diputada, por último, yo le voy a preguntar
¿Qué piensa sobre esta convocatoria a un cabildo el miércoles en Santa Cruz? Como cruceña, ¿cómo lo ve? Bueno, nosotros apoyamos todas las medidas y las movilizaciones ciudadanas que vayan en pro de la democracia. Yo creo que no solamente es esto, sino también que vimos la semana pasada el anillazo, y yo creo que esto demuestra la indignación colectiva que existe en contra del MAS, ¿no? Obviamente las manifestaciones pacíficas que vayan en marco a la ley y no atentando contra los derechos de otros ciudadanos deben ser recibidas. ¿Usted va a apoyar o a participar? Porque uno de los aspectos es que no tiene el aval del Comité Pro Santa Cruz. Lamentablemente voy a estar en la ciudad de La Paz cumpliendo funciones en la comisión que desempeño ahora, que es la Comisión de Autonomía, así que no estaré en la ciudad, pero sí obviamente reitero que todas las movilizaciones están bien, ¿no? Comité Pro Santa Cruz, la ciudadanía autoconvocada, yo creo que todos estamos en búsqueda del mismo fin, cada uno tiene sus metodologías y su forma.